Yo solo quiero decir, por favor, yo quiero que me entendáis que la argumentación está sopesada y está analizada y tal, para decir lo que voy a concluir. Existen determinados supuestos en los que cabe la posibilidad de que estoy hablando del laboral, de que el laboral quede vinculado a su puesto, que no tiene una plaza, y lo único que tenga reconocido, si tiramos de toda la jurisprudencia, no solo europea, sino, como digo, también del Tribunal Europeo de Derechos Humanos, solo y exclusivamente a su puesto. Y no tenga otro derecho, porque el problema que aquí se plantea es el del principio de igualdad. Yo he sido un laboral fijo. Y oiga, pero yo como laboral fijo he tenido otros derechos, a la carrera profesional. Podía progresar en mi organización. Es posible que para ponderar, que se tienen que ponderar situaciones iguales con los iguales y los desiguales con los desiguales, ese abuso de temporalidad y de indefinición que va más allá de cualquier cuestión normal, 10, 12, 14, 20 años, sea declarada, definida sin otro elemento al puesto y que no pueda hacer otra cosa y que no tenga reconocido sencillamente otro derecho, porque lo único que se le reconoce es la estabilidad indefinida en eso, con determinados puestos. No voy a entrar ahí porque el tema es prolijo y por lo tanto siento mucho que, bueno, en fin, que remitir al análisis y a la lectura. No lo tendríamos. Pero sí es posible. Posible que se quede vinculado ahí. Ya teníamos casos en los años 80, en el año 86. Yo simplemente lo que he hecho es darle actualidad y un poco más de otras perspectivas a una doctrina que existía, que lo diferenciaba del fijo, que tenía todos los derechos que se le reconocía a un empleado. ¿Qué ocurre con el funcionario interino? Tenemos un problema. Yo creo que esto es importante que se diga. Tenemos un problema porque el régimen, en principio, es discriminatorio. ¿Por qué? Pues ahora sí que solo por un artículo. Porque la indefinición en el ámbito laboral está sancionada, el abuso está sancionado con la indefinición. Con las interinidades, no. Voy a decir algo que poco se dice, y yo me gustaría decirlo. Cuando se habla de la directiva, que efectivamente, yo desde que se dictó, perdonadme, la sentencia Montero-Mateo, dije que ya sobraban todas las que se tenían que dictar. Todas. No Sánchez Ruiz, todas. No me iba a meter. Quien sigue estos temas puede irse al considerando 64. Y ese considerando 64 dice clarísimamente: la autoridad judicial, cuando vea un abuso, una temporalidad inusualmente larga, decidirá si sancionar con la fijeza. ¿Qué más se tiene que decir? Pues no se tiene que decir más nada. ¿Qué más se tiene que decir? Pues nada. ¿Qué más se intencia? Se busca algo que no va a llegar nunca. Y es que el Tribunal de Justicia de la Unión Europea, que tiene como función, así lo dice el Tratado Fundacional y el Tratado de Funcionamiento, una cuestión no solo jurídica, sino política, que se sancione al Reino de España con que tienen que ser fijos. Eso no es posible. Luego hay algo importante. Esto deriva de una directiva, no de un reglamento. La directiva tiene una cualidad como norma jurídica europea importante que no se contempla. Y es que, a pesar de que la directiva de la que hablamos no ha sido traspuesta o ha sido traspuesta de manera inadecuada, la transposición que se haga de la directiva, existe una doctrina, solo española, también europea, importante, que dice que la transposición no puede hacerse
en contra de los derechos fundamentales, es decir, en incumplimiento de los derechos fundamentales, porque es la base esencial del Estado de Derecho nacional. Si nosotros hiciéramos eso, tendríamos que saber qué hacer con el artículo 23.2. Si nosotros, ahora supongo que están reformando, si nosotros metemos la directiva y decimos fijo, fijo y fijo, porque lo dice la directiva, tenemos que saber dónde guardamos el 23.2. Es un derecho fundamental y que es doctrina europea el que te dice que la transposición de la directiva tiene que respetar necesariamente los derechos fundamentales que se reconocen en una Constitución. El 23.2 no está en el 53.5, está en el 23.2, es decir, derechos fundamentales. Eso tenemos que saber qué hacer. La directiva no se puede transponer como sea. Y ahí no está la primacía del derecho comunitario. La primacía del derecho comunitario está en modular y, por supuesto, modificar la Constitución, pero con un sustrato básico. No cabe cualquier modificación de la Constitución. No cabe una revisión constitucional en profundidad. Eso no es posible. Por lo tanto, en ese apoyo, en esa integración, en esa transposición, en esa aplicación, tenemos algo en el camino. Solo ese artículo, sino esa doctrina. Y es que nos lo impide. Y es que nos lo impide. Tenemos un problema. Tenemos un problema. Y que no es un problema judicial. No es un problema de que la autoridad judicial tenga que decir que si es fijo o no.